Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más aquí al lado oculto. Las leyendas, las historias, son en definitiva los miedos ancestrales que todos arrastramos. Cuando leemos un relato, nos sentimos identificados en alguna que otra ocasión con el propio personaje, con el protagonista, o quién sabe, con el antagonista, o con el mismo escenario donde se fraguan esas historias. Hoy, como la semana pasada, comenzaremos con un relato que seguramente todos vosotros conocéis, La chica de la curva, pero seguramente este relato que vamos a leer a continuación estaba inspirado en esas fechas, esa época en la cual esta leyenda comenzó a fraguarse. Un hombre con su caballo, ya todo cambia, ¿verdad? En la segunda parte, a colación de este tipo de leyendas, tendremos la ocasión de brindarles un reportaje que hemos realizado en un lugar aquí, en Jerez de la Frontera, nuestra ciudad natal. Ya os dejamos con el relato La chica de la curva. Un hombre iba a caballo. Estaba cayendo la noche y además parecía que iba a ponerse a llover. De pronto vio a una muchacha de pie a un lado del camino, junto a una antigua casa que había sido destruida por un incendio y de la que solo se mantenía en pie la chimenea. Era una chica alta y delgada, tocada con un sombrero, pero se le veía la cara claramente. Él se detuvo y le dijo: «Si va a algún sitio puedo llevarla, porque mi cabalgadura tiene espacio para los dos». Ella le contó que se apellidaba Stapleton y que su familia vivía un poco más abajo, por el mismo camino. Y así se subió a la silla de un salto, ligera como una pluma. Sin perder un instante, él expoleó al caballo levemente, de modo que la chica tuvo que agarrarse a su cintura. Cabalgaron más o menos 1,5 kilómetros y mientras lo hacían, él se enteró de que el nombre de pila de la chica era Lucy y de que tampoco ella estaba casada. Él sentía su aliento en la nuca mientras ella le hablaba, lo que le agradaba sobremanera. Llegó a pensar que era el tipo de chica con el que le gustaría casarse y que le gustaba más que cualquier otra chica que hubiera conocido hasta entonces. Y así cabalgaron otro 1,5 kilómetros. La noche era ya cerrada y llegaron a un cementerio. A poca distancia de este había una casa grande con luz en las ventanas. Ella dice: «Ahí es donde vive mi familia, pero prefiero bajarme aquí mismo». Él supuso que tomaría un atajo para ir a la casa, con el fin de evitar que la vieran llegar en el caballo de un desconocido. En aquellos tiempos, las familias eran muy celosas de lo que hacían sus hijas. La chica bajó del caballo y se acercó a la verja. Él le dijo: «Nos veremos muy pronto». Pero Lucy se limitó a despedirse con un gesto de la mano y entró en el cementerio. El jinete esperó un rato para darle tiempo a que llegara a la casa y luego condujo su caballo hasta la puerta del caserón. En cuanto los perros se pusieron a ladrar, un hombre mayor salió a la puerta y se presentó. «Me llamo Stapleton». A continuación le dice que está invitado a cenar con ellos y a pasar la noche si lo desea, ya que tienen sitio de sobra. Luego llama a un mozo de cuadra para que se ocupe del caballo del viajero. Compartieron una buena cena, pero en la mesa no había nadie más que el juez Stapleton y su esposa. El caballero estuvo esperando todo el tiempo a que Lucy apareciera en algún momento, pero no fue así. Al cabo de un rato se retiró a descansar a la habitación de invitados,
pero aunque tenía un buen colchón de borra, no pudo dormir muy bien. A la mañana siguiente, después del desayuno, se quedaron charlando y el juez le contó que su mujer y él se habían mudado a aquella casa un año antes. Hasta entonces vivíamos a unos 3 kilómetros de aquí, le dijo, pero un rayo alcanzó nuestra casa y ardió por completo. No queda nada de ella, salvo la vieja chimenea. El viajero le dice que, en efecto, la noche anterior vio la chimenea al pasar por el camino. No me preocupó mucho perder la casa, le dice el juez, pero nuestra hija estaba enferma en cama. La sacamos hasta la verja, pero la impresión fue demasiado fuerte para ella y murió aquella misma noche. El viajero siguió escuchando mientras el juez seguía hablando de lo buena chica que era su hija y de lo solos que se encontraban él y su mujer después de su desaparición. La enterramos en ese pequeño cementerio, le dijo el juez. Desde el mirador se puede ver su lápida. Mi mujer no deja pasar un solo día, haga sol o llueva, sin acercarse allí y pasar un rato con ella. Durante un instante todo quedó en silencio. Luego el viajero preguntó ¿cómo se llamaba su hija? Tal como lo dijo, sonó algo extraño, pero necesitaba saberlo. Se llamaba Lucy, dijo el juez. Pues sí, la chica estaba muerta. Una situación que nos parece increíble, ¿verdad? Parece ficción, todo lo que estamos contando. Pero a continuación os ofreceremos un reportaje. Hemos ido al lugar, el monasterio de la Cartuja, aquí en Jerez de la Frontera, un lugar donde existen muchas leyendas, muchas historias referente a apariciones en carretera. Un tema de lo que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, o una parte, al menos, conocen, pero de lo que nadie suele hablar. Y no hemos acudido a este lugar en vano. Hemos ido porque tenemos algo que contar. Había una historia que narrar desde el lugar de los hechos, como es el caso de una aparición. Un oyente del lado oculto nos ha brindado su testimonio porque en cierta ocasión se topó con lo imposible. ¿Qué os parece si nos vamos al monasterio de la Cartuja? En esta ocasión nos dirigimos hacia un enclave histórico dentro de nuestra ciudad, la Cartuja de Santa María de la Defensión, más bien conocida como la Cartuja de Jerez. Es el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz. Su estilo arquitectónico inicial se corresponde con el gótico tardío y data del siglo XV. Siglos de historia que nos dejan leyendas que circulan por la zona, apariciones, ancianas que en mitad de la carretera se les presenta a aquellos que se atreven a pasar por sus inmediaciones. Hoy os traemos algunas de esas historias. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues aquí nos encontramos en el ya mítico monasterio de la Cartuja, un lugar emblemático en Jerez de la Frontera y uno de los monumentos más apreciados de la provincia de Cádiz en cuanto a su arquitectura y su historia. Pero no solamente hemos venido aquí, compañero José Luis, para hablar del monasterio en sí, que ya tiene mucha historia, eso lo sabemos, pero existen ciertas leyendas, ciertas historias que en esta carretera, la misma por la que estáis escuchando esos coches pasar, han ocurrido cosas que ponen los vellos de punta. Bueno, y todas estas leyendas que os vamos a contar esta noche, haremos especial hincapié en una de ellas, un testigo
que para el lado oculto ha hablado y nos ha contado su experiencia aquí mismo en la carretera. Pero pongámonos en antecedentes, hablemos un poco de esa historia oculta que tiene este monasterio. José Luis, cuenta historia, ¿verdad? Bueno, es, digamos, un monasterio de la Cartuja, muy famoso en Jerez, y el más famoso de la provincia de Cádiz, que más o menos data del 1470 hasta el siglo XVII, que fue su término de construcción. Lo cogieron los cartujanos y durante más de 500 años, pues este monasterio, que usted ve aquí atrás, pues da la casualidad de que los cartujanos le tenían prohibido el acceso a las mujeres. A las mujeres. A las mujeres. Pero hay cuentan una leyenda de que hubo una tal realeza que vino a visitar este monasterio y los monjes no tuvieron otra cosa que ver dónde pisaba esa mujer para ir señalando esas lozas para luego, cuando terminara la visita, volverla a cambiar, ¿no? Es un dato muy curioso de esta leyenda, ¿no? Hasta que llegaron la congregación de las Hermanas de Belén. Ellas, pues, son las que ahora mismo ostentan este monasterio y donde son más o menos las 29 cerdas que compone este monasterio, que es donde vivían los cartujanos, pues son los aposentos ahora de esta congregación, ¿no? Bueno, y también cuenta la leyenda, no sé si sabemos, es leyenda, historia, Francisco, pero debajo de este suelo, en el subsuelo del mismo monasterio y de toda esta zona, unos túneles que conducen hacia el centro de Jerez, la zona baja, unos túneles que conducían agua, al parecer, y abastecían a la ciudad de esta necesidad, ¿no? Como es el agua. Bueno, realmente podemos decir que el monasterio de Jerez tiene mucha historia y además mucho misterio. Una de las causas que conlleva todo el territorio de esta zona era de los colonos que vivían por esta zona, donde se tenían que abastecer, incluso llegar el agua hasta la ciudad, pero lo hacían mediante el río Guadalete, que lo tenemos justamente al lado de lo que es el monasterio, y utilizaban esos túneles para poder llevar el agua hasta lo que era el centro de la ciudad. Pero ¿qué ocurre? La ciudad tiene unos desniveles que no podía llegar este agua hasta esta zona. Pero realmente es una de las anécdotas o historias que puede darnos un poco lo que es la Cartuja, ¿no? Es poder llevar el agua hacia la ciudad, pero también congregar lo que es el misterio que nos ha contado un poco José Luis referente a la realeza, que los monarcas que vinieron aquí en aquella época, Isabel la Católica, por ejemplo, y luego todo lo que conlleva el misterio en la zona y de los pueblos que hay al lado y de las barriadas que hay al lado, donde incluso los que son los propios las propias personas, los que viven allí, los que nos han relatado todos estos misterios que están ocurriendo aquí. Claro, bueno, estaréis escuchando coches pasar, es inevitable, aún a ciertas horas de la noche, son las 12 menos 10, y nos encontramos, como decía anteriormente, en un enclave totalmente oscuro, iluminados por el foco de la cámara, pero a simple vista y echando un ojo a los alrededores, contemplamos que todo está en absoluta oscuridad. Y qué mejor escenario, Francisco, José Luis y la amiga Noelia, que se encuentra detrás de la cámara, para contar una historia de un testigo que ha hablado para el lado oculto. Un encuentro en carretera. Bueno, y un caso muy especial que nos ha llegado al lado oculto. La voz de los testigos en muchas ocasiones es lo más importante para nosotros, porque nada como la vivencia personal para contar un caso, una vivencia, algo extraño que ocurre en las carreteras en muchas ocasiones. Un hombre humilde que reside en la zona de los Albarizones, a escasos kilómetros de aquí, nos relató una historia bastante inquietante. Cuando circulaba a la altura del monasterio, sintió como alguien se le subió a su moto, a la parte trasera. Algo bastante extrañado, se giró y comprobó como una anciana, mayor, bastante mayor, se había montado en la moto, junto a él, y portaba una rosa en su mano. Acto seguido, volvió a mirar y había desaparecido, lo que hizo que el camino de vuelta se convirtiera en un auténtico infierno.
Y qué importante es el testimonio de estas personas. Personas valientes, aunque hay que decir que en este caso nos ha costado bastante trabajo sacar este relato de esta persona, esta vivencia que le ocurrió hace ya bastante tiempo en esta carretera que estáis viendo al fondo. El monasterio de la Cartuja, un lugar con mucho mito, mucha leyenda, mucha historia y también muchos enigmas. Vaya lugar, ¿eh? Un lugar muy especial que, por supuesto, todos los que seáis de fuera, como los propios jerezanos, podéis visitar. Tiene sus horarios de apertura al público, pero si lo hacéis de noche para contemplar sus alrededores, tened bastante cuidado porque a esas horas de la noche nunca se sabe lo que podemos toparnos en mitad de la carretera. El lado oculto, la semana que viene, estará presente en un lugar de estos donde la ufología, en cierto momento, donde los avistamientos parece que se manifestaron de una forma brutal. Y es un caso que os vamos a traer aquí la semana que viene, precedido, por supuesto, de un relato relacionado con la misma temática. Ha sido todo un placer y nos vemos en el próximo vídeo.